Hola, ¿qué tal? Esta semana compartiremos este estudio, este análisis, esta respuesta a un video de un pastor, del doctor Antonio Estrada, sobre la pregunta de si los pioneros eran o no antitrinitarios. Vamos a analizar sus argumentos, vamos a mostrar la falacia de dichos argumentos y vamos a mostrar la verdad, la veracidad acerca de estos eventos. Así que seas bienvenido y está atento a todo lo que vamos a hablar. Bienvenidos a nuestro tema del estudio sobre la Trinidad. Como hemos dicho en los temas anteriores, hay gente que está atacando la doctrina de la Trinidad desde un punto de vista teológico, otros desde un punto de vista histórico y otros desde un punto de vista histórico dentro de la Iglesia Adventista. Han afirmado que la Iglesia Adventista no creía en la doctrina de la Trinidad al principio, que sus pioneros eran antitrinitarios. Y afirman ellos que esta doctrina se introdujo en la Iglesia Adventista después de la muerte de la hermana White, u otros dicen fue a partir de 1930 que la Iglesia y sus líderes apostataron de la verdad y ahora ellos dicen debemos volver a nuestras raíces, debemos volver a lo que los pioneros creían. Y entonces algunos hermanos que no están bien informados dicen, bueno, ¿será que nuestra Iglesia apostató de la verdad? ¿Por qué los dirigentes han dejado introducir una doctrina pagana, una doctrina católica, como ellos dicen? ¿Y por qué dejamos de creer lo que nuestros pioneros enseñaron? Entonces, algunos hermanos hacen estas preguntas y quedan con dudas. Ellos citan algunos escritos de los pioneros y dicen, vean, nuestros pioneros no creían en la Trinidad. ¿Por qué nosotros hoy debemos creerla? Inclusive circula por ahí una carta donde dice, hay que salir de Babilonia. Vamos a estudiar ahora qué es lo que creían los pioneros de la Iglesia Adventista y si no creían en la Trinidad, ¿por qué? ¿Ellos estaban en lo correcto o nosotros ahora estamos en lo correcto? ¿O quién se ha equivocado? ¿Los pioneros o la Iglesia Adventista en la actualidad? Ese es nuestro tema de hoy. Esperamos que con la bendición de Dios podamos entenderlo. Pues sí, mis hermanos, vamos a estudiar, como ha dicho el pastor, esas preguntas. Y vean la clave, él mismo lo ha dicho. ¿Quiénes tenían la razón? ¿Quiénes estaban equivocados? Esa es la disyuntiva. O los pioneros estaban en lo correcto y nosotros, por creer en la Trinidad, nos hemos equivocado como iglesia, o la iglesia actual tiene la razón y los pioneros estaban errados. Vamos a analizarlo. Vamos a ver aquí lo siguiente. El antitrinitarismo, o sea, no creer en la doctrina de la Trinidad en el tiempo de los pioneros de la Iglesia Adventista, básicamente se basaba en los siguientes 4 puntos. Primero, algunos de ellos, porque no eran todos, negaban la preexistencia de Cristo. Ellos tomaban la posición de Arrio que vimos anoche y decían, hubo un tiempo en que Cristo no existió. Él no existió desde la eternidad, pero hubo un momento en la historia de la creación que Cristo existe y a partir de ahí, bueno, sí, se convirtió en Dios. Pero hubo un tiempo en que Él no existía. Otros dicen, bueno, sí, Cristo sí es Dios. Lo aceptamos como Dios, pero es un Dios subordinado al Padre. En otras palabras, es un Dios menor, porque recibió la deidad en el momento de su bautismo o en algún otro momento. El tercer argumento que ellos usan es que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino solamente un poder o una influencia de Dios, una influencia de Cristo, pero no es una persona. Y la rechazaban, según ellos, porque es una doctrina católica, una doctrina pagana. Estos son en términos generales los argumentos que usan algunos adventistas para decir por qué nosotros deberíamos rechazar. Entonces tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué los pioneros rechazaban la Trinidad si es que la rechazaban? En primer lugar, algunos escritos vamos a ver, ellos la consideran una doctrina católica. Y nuestra iglesia en sus comienzos identificó a la iglesia católica como la iglesia apóstata, como la iglesia que Apocalipsis describe a aquella mujer infiel. Y dijeron, si la iglesia católica sostiene o cree o adoptó la doctrina de la Trinidad, no tenemos que ver nada con esa iglesia y por lo tanto también hay que rechazar la doctrina de la iglesia católica. Otros la rechazaban porque creían que la doctrina de la Trinidad enseñaba la idea de 3 dioses. Porque dice, bueno, si el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces son 3 dioses y nosotros no debemos adorar más que a un único Dios. Nosotros no somos politeístas. Y por esa razón ellos negaban la doctrina de la Trinidad. Bien, ya comenzamos en estos primeros minutos del video a ver las falacias, los falsos testimonios, llamo yo. Él dice que las razones por las que los pioneros rechazaban la Trinidad, o lo que decían los pioneros,
es una de las cosas que según él dice que ellos decían, es que no creían en la preexistencia de Cristo. Y esto es falso. Esto es falso. Todos creían en la preexistencia de Cristo. Solamente decían que fue engendrado. Y eso en ningún sentido contradice la preexistencia de Cristo. Ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo del estudio. Vean esta cita de José Bates, uno de los pioneros de la iglesia adventista, de los hombres más respetables dentro del grupo de pioneros adventistas. Él escribió esta cita: con respecto a la Trinidad, para mí es imposible creer que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fuera también Dios Todopoderoso, el Padre y uno y el mismo. Y aquí José Bates está rechazando este concepto de la Trinidad, de que Dios pueda ser una persona, pero que se manifiesta de tres formas diferentes. Veamos ahora que la cita que plantea de José Bates, lo que José Bates aclara es que él no entiende que Jesús sea el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en el entendimiento que tenían de la Biblia, el Dios Todopoderoso es un título que se le aplica al Padre únicamente. Entonces realmente la discusión aquí gira en torno a si Dios es un ser, si Dios es una persona, o Dios es una unidad de tres seres, o una unidad de tres personas. Eso es lo que está realmente en discusión. Y astutamente quieren pervertir, ¿no?, la discusión fuera de contexto, pero realmente esa es la discusión. Los pioneros están diciendo: hay un solo Dios y ese único Dios es un ser, es una persona. O sea, Dios no es una unidad de personas, Dios es una persona. Que el Hijo también tenga el nombre de Dios, sí, por herencia, pero no porque conforme, no porque sea Dios, porque está unido con el Padre y la unidad es Dios, o que está unido con el Espíritu Santo y esa unidad de tres es lo que se llama Dios. No, Dios no es una unidad, Dios es una persona. Esa es realmente la discusión que tenían nuestros pioneros. Y eso es lo que ellos rechazaron, pero aquí se quiere hacer ver de forma muy astuta de que los pioneros rechazaron fue lo que él llama sabelianismo y lo que él llama modalismo. Nada más lejos de la verdad. Algunos de los pioneros no creían en la personalidad del Espíritu Santo. Y aquí tenemos algunos de ellos. Uno de nuestros, el primer misionero de la iglesia adventista, Waggoner, un hombre importante dentro de la iglesia adventista, y todas estas personas eran de gran influencia, de gran respeto dentro de la iglesia adventista, pero no creían en la personalidad del Espíritu Santo. Y entonces quienes atacan a la iglesia adventista dicen: ya ven, la iglesia se ha apartado porque los pioneros no enseñaron eso. Y si la iglesia hoy está enseñando algo distinto a lo que los pioneros enseñaron, nuestra iglesia ha apostatado. Después vino lo que podríamos llamar una segunda generación de pioneros, todavía muy cerca de los pioneros adventistas, como Waggoner, Kellogg y otros. También tenían ideas antitrinitarias, y entonces dicen: ven, nuestros pioneros no creían eso, entonces ¿por qué nosotros, si nos consideramos la iglesia verdadera, heredera del mensaje de los mileristas y los pioneros, por qué debemos seguir creyendo nosotros en la Trinidad? Bueno, dos cosas aquí debemos tomar en consideración. Primera cosa es que se nos menciona el hecho de que John Neville Andrews se acusa de que no creía en la personalidad del Espíritu Santo y junto con otros pioneros. Eso es falso. Tenemos abundantes citas donde ellos confiesan la personalidad del Espíritu Santo. Lo que no aceptan es que sea un ser o una persona. Hay que diferenciar entre lo que es persona y lo que es personalidad, ¿sí? Que aquí en este predicador, este doctor, quiere confundir, ¿sí? Y por otro lado, ahí hablan de una segunda generación de pioneros. Los pioneros no vienen por generaciones. Los pioneros son un grupo especial que fueron los que fundaron la doctrina. Por ejemplo, Kellogg no es un pionero. Entonces, ahí también hay confusión al tratar de considerar a Kellogg como pionero. Este otro autor, hablando de la doctrina del Dios triuno, que una persona sea tres personas y que tres personas son solamente una persona, es la doctrina que nosotros decimos que es contraria a la razón y al sentido común. Y esto precisamente enseñaban los de la Conexión Cristiana, que eran herederos de Fausto Socinho y de otros que enseñaban la doctrina de la Trinidad, con Miguel Servet. De ahí vino el mensaje de la Conexión Cristiana, y estos caballeros, que fueron pioneros de la iglesia adventista, del movimiento milerista, venían de la Conexión Cristiana. Y él dice: eso es ajeno a la razón, eso es ajeno al sentido común.
Bueno, mis hermanos, aquí lo que podemos ver rápidamente es el análisis que hace de Roy F. Cottrell, donde se niega, obviamente, a aceptar una doctrina que dice que son tres personas, son una persona, que eso es contrario al sentido común y eso sigue siendo válido. Ahora él afirma, no, la iglesia hoy día no cree eso. No cree con esas palabras, pero es muy, muy parecido. Porque al final, la Biblia cuando dice que hay un solo Dios, dice que ese un solo Dios es una persona, no son la unidad de tres personas. Entonces ellos están diciendo que las tres personas son un Dios, pero la Biblia dice que ese Dios es una persona, o sea que al final sí están diciendo que las tres personas son una persona, solamente que no lo dicen con esas palabras. Y si no se hace un análisis correcto, completo y profundo, no se puede comprender lo que realmente están diciendo. Jaime White, esposo de la mensajera del Señor, escribió: el acerto de que los dichos del Hijo y sus apóstoles son los mandamientos del Padre están tan lejos de la verdad como la antigua y absurda trinitaria idea que Jesucristo es el gran y eterno Dios. Entonces, miren, y la hermana White nunca criticó a su esposo por no creer en esta absurda idea de la Trinidad. Entonces dice, si la hermana White no lo criticó, no lo corrigió, entonces es que estaban bien. Y los que están mal son los que ahora creen en la doctrina de la Trinidad. Noten, esto fue en 1852. Pues tienes razón, hermano. Tienes razón. Si Jaime White dijo eso y era la esposa de la mensajera y él nunca corrigió eso, y es porque el profeta, es porque Dios no consideró que debía ser corregido y no le inspiró a la profeta a corregir a su propio esposo. O sea, tienes un tremendo testimonio y no se acepta. Solo trata de buscar la forma y la manera de contradecir lo que es la historia y la veracidad bíblica. Ahora este autor, otra vez Bates, respecto a la Trinidad, yo concluyo que es imposible para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fue también el todopoderoso Dios, el Padre, uno y un mismo ser. Le dije a mi padre, si puedes convencerme que nosotros somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, y también que yo soy mi padre y tú mi hijo, entonces yo podré creer en la Trinidad, dice José Bates. Él no se hizo bautista como su padre, porque él no podía entender este concepto de la Trinidad. Ahora, pero lo curioso, hermanos, este no es el concepto trinitario. Y José Bates dice, convénzanme y yo me voy a tu iglesia, papá. Este es el concepto que ayer mencionamos del modalismo, que los padres apostólicos condenaron. Los padres apostólicos condenaron el modalismo. En el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla y concilios sucesivos condenaron este concepto que los de la conexión cristiana venían heredando de aquellos movimientos. Y este venerable hombre de la iglesia adventista dice, José Bates, yo no puedo entender esto. Pero curiosamente, hermano, esto no es Trinidad, esto es modalismo. Sin embargo, las personas no analizan a veces, nada más dicen, con respecto a la Trinidad, la iglesia no enseñó la Trinidad. Los cristianos no creían en la Trinidad, no creían en una Trinidad enseñada como los modalistas. Por supuesto que en ese sentido ellos no creían y en ese sentido tampoco nosotros creemos. Y aquí le está poniendo que pareciera ser un juego de palabras y dice, a ver, ¿cómo es posible? Si tú me puedes convencer que nosotros somos uno en ese sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, pero que también yo soy mi padre. Como ayer el pastor Juárez decía, ¿a poco Cristo se está hablando así, Padre mío, por qué me has abandonado? ¿A poco Jesús estaba hablando a sí mismo? Y este es el concepto modalista, y es lo que no podía entender José Bates. Pero él no está atacando el sentido de la doctrina bíblica, de la Trinidad bíblica como nosotros la conocemos hoy. Bien, ahora habla de José Bates, y cuando habla de José Bates, acusa del término de sabelianismo o modalismo, que José Bates cuando dice que él no podía comprender cómo es que tres personas son una persona, eso era modalismo, que realmente él estaba luchando contra el modalismo y contra el sabelianismo. Pero si nosotros vamos aquí a la Wikipedia, donde nos resume lo que es el modalismo, nos dice que el modalismo realmente no es eso. Creer que tres personas son una persona, eso no es modalismo, porque el modalismo o sabelianismo lo que dice es que una persona se presenta en tres modos diferentes o en tres nombres diferentes. No que una persona son tres personas. O sea, el modalismo o el sabelianismo no dice que el Padre es una persona, que el Hijo es otra persona, ni que el Espíritu es otra persona. Lo que el modalismo dice es que hay una sola persona que se presenta como Padre,
o como Hijo, o como Espíritu Santo. Entonces realmente el modalismo no es tres personas son una persona, no. Es una persona que se manifiesta de tres formas diferentes, o con tres nombres diferentes. Pero no son tres personas. ¿Quién dice que las tres personas conforman una persona? Eso sigue siendo la doctrina trinitaria. Eso es para que lo tengamos claro, cómo nos quieren confundir con palabras, pero esto es engaño, esto es mentira, no es así. Hoy, Lockborough, otro de los hombres influyentes en la iglesia adventista, dice, si Padre, Hijo y Espíritu Santo son cada uno un Dios, entonces habría tres dioses. Y la iglesia no habla de tres dioses. Y Lockborough no podía entender el concepto de que tres no es numérico, sino es en unidad. Y él rechazaba el concepto de numérico. Pero los hermanos que atacan a la iglesia adventista no alcanzan a ver esa diferencia de que ellos estaban rechazando un concepto equivocado de la Trinidad, sí, pero no el concepto bíblico, teológico de la Trinidad. Bueno, aquí ahora el pastor habla de Lockborough, donde menciona que él rechaza el concepto de que, o menciona, ¿no?, la incoherencia de que si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, cada uno es Dios, entonces si tú cuentas un Dios, dos dioses, son tres dioses, evidentemente. Y él, claro, trata prácticamente ignorante a Lockborough porque dice que él no entendía de que el concepto de Dios aquí no es numérico, sino de unidad. Es que entonces, por donde lo veas, no es bíblico. Él dice que ellos realmente, él estaba rechazando los falsos conceptos de la Trinidad y no el concepto bíblico de la Trinidad. Es que no hay concepto bíblico de la Trinidad. No hay ningún texto bíblico que diga que Dios es una unidad de tres personas. Lo que la Biblia dice es que Dios es una persona, el Padre. Eso es lo que realmente es bíblico. Ahora vean lo que escribió Jaime White. En el año 1846, bien a principio del movimiento adventista, la forma espiritualista por la cual niegan a Dios como el único ser y a Jesucristo está en un credo antiguo, trinitario, no bíblico, que afirma que Jesús es Dios eterno. Pero no hay texto bíblico que apoye esto. Tenemos abundantes textos bíblicos que afirman que Él es el Hijo del Padre eterno. Y ven, los hermanos adventistas dicen que no hay texto bíblico. Pero si analizamos otra vez, el concepto que ellos están rechazando eran conceptos equivocados de la Trinidad que andaban en esos días de la conexión cristiana, no el concepto bíblico de que son tres en unidad. Bueno, aquí me sorprende porque realmente está leyendo, está diciendo, Jaime está diciendo que el credo trinitario que él acusa de falso es el que dice que Jesucristo es el verdadero y eterno Dios, el Dios verdadero. O sea, él no está diciendo otra cosa. Y luego él lee estas palabras y luego hace que Jaime White estaba rechazando la otra cosa. Y que no estaba rechazando el concepto que ellos llaman bíblico. O sea, esto me deja loco. Le está leyendo y lo que lee no lo está entendiendo o lo está explicando mal intencionadamente. Porque no puede ser que estés leyendo lo que dice, lo que escribió Jaime White, y digas lo contrario. Digas lo contrario. Digas que él no dijo eso, sino que dijo otra cosa. Esto realmente es sorprendente. Está considerado peligrosa herejía rechazarla. Dice, pero fíjense aquí, pero a cada persona le es permitido explicarla a su manera. Todos parecen pensar que deben sostenerla, pero cada uno tiene la perfecta libertad de entenderla a su modo y de reconciliar sus contradictorias propuestas. 1869. ¿Qué quiere decir esto? Ya esto nos está diciendo, hermanos, que no todos los pioneros rechazaban la doctrina de la Trinidad. No todos. Que había algunos, sí la rechazaban. Sí la condenaban en sus escritos y en sus sermones, pero no todos, porque aquí ya nos está diciendo, bueno, parece que cada quien tiene la libertad de creer lo que quiera en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Quiere decir que había que unos sí creían y otros no. Unos creían en Dios solamente, otros creían en Dios y en Jesucristo, pero no en el Espíritu Santo. Y es lo que está afirmando este autor Cottrell. Dice, bueno, parece que cada quien tiene ideas diferentes de la Trinidad. Y eso es exactamente lo que estaba pasando al comienzo de la iglesia adventista, porque los hermanos venían de diferentes confesiones religiosas.
Y algunas confesiones eran trinitarias, otras eran no trinitarias, otras eran de un pensamiento completamente arriano, otras eran de un pensamiento semi-arriano, y pareciera ser que había tantas opiniones dentro de los pioneros. Sí, sí las había. Pero los hermanos que atacan dicen, los pioneros todos eran antitrinitarios. Y no es cierto que todos lo eran. Bueno, esto me deja sorprendido porque no sé si es que no lee bien, le falta comprensión lectora, disculpen que hable así, o porque realmente está engañando descaradamente. O sea, la cita de Cottrell no dice lo que está diciendo él. O sea, no dice que habían multiplicidad de opiniones entre los pioneros en relación al tema de la Trinidad. Vamos a leerla. Está considerada peligrosa herejía, hay que rechazarla. O sea, está mal traducida. Está mal traducida porque realmente, si nosotros vamos allí a la cita original, lo que realmente dice es, se cuenta como una peligrosa herejía a rechazar, pero cada persona se le permite explicarla a su propia manera. ¿De qué está hablando? De estas personas, cada persona son los pioneros. No, está diciendo, como adventistas consideramos que esta herejía hay que rechazarla porque es peligrosa. Sin embargo, los que la defienden piensan que deben sostenerla, pero cada uno la explica a su manera. ¿Cada uno de quién? ¿De los pioneros? No, cada uno de los trinitarios, de los católicos, los protestantes. Cada uno tiene perfecta libertad de entenderla a su modo y de reconciliar sus contradictorias propuestas. No está hablando de los pioneros. O sea, si usted lee el contexto, es más, leyendo la cita, se da cuenta que no está hablando de los pioneros. Pero él toma esta cita como fundamento de que eso es una evidencia de que en la iglesia habían entonces unos que sí aceptaban la Trinidad y otros que no. Total mentira. Es que ni siquiera lo está diciendo. O sea, que yo me quedo sorprendido de ver cómo tuerce tan evidente una cita que dice lo contrario. Pero ustedes pues vean por ustedes mismos, ahí está la cita. Y está la referencia original. Review en Herald, junio 1 de 1869. Sigue escribiendo este hermano. Los hombres se han ido al extremo opuesto en la discusión de la doctrina de la Trinidad. Unos han hecho a Cristo un simple hombre, comenzando su existencia con su nacimiento en Belén. Otros no se quedaron satisfechos con lo que claramente las Escrituras enseñan, el preexistente Hijo de Dios. Oh, aquí ya están dos versiones diferentes dentro del pensamiento de los pioneros. Unos dicen, la existencia de Cristo llegó a ser en algún momento. ¿Cuándo? Cuando nació en Belén. Ahí comienza Cristo, no es eterno. Pero otros dicen, se han ido al otro extremo, hablar de la preexistencia del Hijo de Dios. Y eso es lo que enseñamos nosotros como parte de la doctrina de la Trinidad, la preexistencia de Cristo, y algunos de los pioneros sostenían esta visión de Cristo, su preexistencia, mientras otros, como ya vimos, lo negaban. A ver, dice en su existencia en Belén, los otros no se quedaron satisfechos con lo que claramente las Escrituras revelan de él, el preexistente Hijo de Dios, y lo han hecho el Dios y Padre de él mismo. ¿A qué quiere decir esto? Lo han hecho el Padre de él mismo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo soy yo, pero mismo soy mi Padre, pero yo mismo soy mi Hijo. Esto es modalismo, recuerden eso. El modalismo enseñaba básicamente esta enseñanza. Y entonces estas ideas estaban entre los pioneros, por supuesto que sí. Había ideas modalistas, había ideas arrianas, había semiarrianas, había pensamiento bíblico, lo había entre los pioneros, porque no todos venían de una sola iglesia, venían de diferentes confesiones religiosas. Un fuerte grupo de ellos venía del grupo de la Conexión Cristiana, que son contrarios a la doctrina de la Trinidad. Bien, aquí vamos a analizar la cita o el artículo que menciona el doctor aquí Estrada sobre el respecto de R.F. Cottrell, el artículo. Vamos a ir al original, vamos a corroborar por nosotros mismos qué es lo que está escrito y el contexto. A ver si de verdad Cottrell lo que está mencionando es lo que existía en el mundo adventista. Lo primero que tenemos que ver es que esto, el original, esta es la Advent Review, aquí lo tenemos, Advent Review and Sabbath Herald, el volumen 34, y el artículo se llama La Trinidad, ¿sí?
Ahora, lo primero que tomamos cuenta es que la comienza hablando de una revista bautista, The Baptist Tidings Has Noticed, o sea, ha tomado nota de algunos asuntos míos sobre el tema, sin hacer larga publicidad en la review. O sea, que lo que él escribe en este artículo de la Trinidad no tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo adventista, o entre los líderes, o entre los pioneros. ¿Sí? Esto ya dijimos, Review and Herald, volumen 34 del 6 de julio de 1869. Y bueno, él lo que hace es eso, analizar y dar una respuesta a lo que el periódico bautista ha dicho sobre su análisis del artículo. Y bueno, comienza a hablar de la Trinidad. Dice que la cuestión es el uso, ¿no? Está el uso de la palabra Trinidad, como se aplica a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él dice que su objeción es que esto es no escritural. ¿Sí? Aquí están, él está citando lo que pusieron en la revista bautista. Y bueno, luego él responde y él dice que el uso de un término no escritural o no bíblico no es su única objeción al tema de la Trinidad. Y comienza a explicar que además de que no existe el término, tampoco existe la idea en la Biblia. Y luego hace un equivalente que dice que así como no aparece, ¿no?, la expresión el primer día de la semana como el sábado cristiano, eso nos da una ilustración de no tomar cosas que no dice la Biblia. Ahora bien, él responde, fíjate que viene hablando de esta revista bautista, no está hablando del mundo adventista. Él dice, The Tidings, o sea, la revista, define la Trinidad de Dios como los tres oficios del Padre, Hijo y Espíritu Santo en una divina y eterna persona. Entonces, eso él es que esté definiendo este periódico bautista. Ahora bien, mira lo que él dice. Esto debe tomarse como su explicación de la doctrina, la explicación del Tidings. Nosotros entendemos que el término Trinidad significa la unión de tres personas, no oficios. Tres personas, no oficios, en un Dios. O sea, fíjense lo que está diciendo Cottrell, contrario a lo que está diciendo aquí la interpretación que le da el pastor adventista. Está diciendo que lo que él entiende por Trinidad y lo que él se opone es el concepto de tres personas en un Dios. No de tres personas, no de tres oficios en un Dios. O sea, ciertamente lo que dice el Tidings bautista está hablando del modalismo. Está hablando del modalismo porque está hablando de tres oficios en una persona. Eso es modalismo, eso es sabilanismo en el concepto que dan los historiadores. Pero no es lo que se está oponiendo. Cottrell, él dice, entendemos que el término Trinidad significa la unión de tres personas, no oficios, en un Dios. Tal que, y entonces cita, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres al menos y uno a lo máximo. Que una persona es tres personas y que tres personas son una persona es la doctrina la cual nosotros clamamos contraria a la razón y al sentido común. Primero está definiendo lo que es la Trinidad. Nótenlo, porque hay mucho engaño en esto. Ahora luego, después que lo define aquí, entonces sí va pues a lo que se cita, ¿no? Vamos a leer lo que cita aquí el doctor Estrada. Y mire, en la página siguiente, sigue el artículo hablando de más cosas muy interesantes. Lo recomiendo, léalo por usted mismo, no se crea lo que le dicen otros. Entonces, está la parte que él se refiere aquí. Los hombres han ido extremos opuestos en la discusión de la doctrina de la Trinidad. Está hablando del contexto. Está hablando del mundo cristiano, no del mundo adventista. O sea que es falso tomar esta cita como prueba de que en el mundo adventista habían diversas opiniones al respecto. Eso es falso, es mentira. Algunos han hecho de Cristo, dice aquí, algunos han hecho de Cristo un mero hombre, comenzando su existencia en su nacimiento de Belén. Pero la pregunta, él dice, ¿no? El pastor dice, no, pero es que eso, él está diciendo que eso había entre los pioneros algunos que decían eso. Yo reto aquí al doctor Estrada a que nos presente una sola cita de alguno de los pioneros que haya dicho esto alguna vez. Que la existencia de Cristo comenzó en Belén. Él no está hablando de los pioneros. Esta es una mentira, una falacia, un engaño. Otros no han tomado, no están satisfechos con aceptar lo que la Escritura revela claramente sobre él, el persistente Hijo de Dios, sino que han hecho de él Dios el Padre de sí mismo. O sea, está diciendo otros, no está diciendo otros dentro de la iglesia,
Otro entre los pioneros. No, otros han hecho entonces el padre de sí mismo, o sea, el otro extremo. Dice, no tengo el propósito de añadir mucho más a los toneles de tinta que han sido gastados en ambos lados de esta cuestión. Yo simplemente advierto o aconsejo a todos que amen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que crean todo lo que la Biblia dice de Él y no más. Miren qué palabras tan sabias. Entonces tú tendrás la verdad y no te ocuparás de alguno de estos extremos. Entonces, hasta aquí, hermanos, había diferentes ideas de la Trinidad dentro de los pioneros adventistas, pero no había una sola doctrina que todos abrazaban en cuanto a la Trinidad. Entonces tenemos que hacer una pregunta. ¿Creían los pioneros adventistas en la Trinidad? ¿Era un pensamiento uniforme? No. Porque cuando unos de ellos llegaron a nuestra iglesia ahí en Battle Creek y oyeron tantos ataques a la doctrina de la Trinidad que se sintieron ofendidos. Dice, pero ¿cómo es posible que entre nosotros estén atacando la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo es posible que aquí entre nosotros, adventistas que creemos en la segunda venida de Jesús, haya gente que esté atacando la Trinidad? Y se sintieron ofendidos. Ahora, ¿por qué se sintieron ofendidos? Porque ellos creían en la Trinidad. Dice, pero ¿cómo es posible que estén atacando? Quiere decir que había un grupo de pioneros que sí creían en la doctrina de la Trinidad. Y lo vamos a ver más claro en las siguientes citas. Bueno, en esta otra acusación que dice o este otro argumento que da, no hay prueba. No presenta una sola prueba. Solamente dice que alguien llegó a Battle Creek o que algunos llegaron a Battle Creek y se sintieron ofendidos porque estaban atacando a la Trinidad. Pero esto no da ninguna evidencia, no da ninguna cita, ninguna referencia, no lee nada. Es su opinión, es su idea, es la historia que él se ha montado, porque esto tiene todas las características de ser un engaño, porque no hay ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia de lo que está diciendo. Y él dice, que no lo da luego en el video, es evidente porque él dice, y esto será más claro en las citas que veremos en las otras citas que veremos a continuación. O sea, y comienza a hablar de otro tema. Pero la cita que diga que algunos llegaron a Battle Creek y se ofendieron porque estaban atacando la Trinidad, no la presenta ni ahorita ni en ninguna parte luego en el video. ¿Qué podemos decir nosotros entonces al respecto de esto? Esto es tremendo y es terrible porque están llegando al punto de inventar historias y teorías para afirmar una teoría que no es bíblica, que no es real. Quiere presentar una tesis, quiere sembrar en la mente de la gente la idea falsa de que los pioneros tenían diversidad de creencias, que unos creían en la Trinidad, otros no, que no era unánime esto. Y ahora lo que vamos a ver, justamente la supuesta evidencia que él menciona, lo que vamos a ver es escritos de Russell a Josias Litch y escritos de Guillermo Miller antes del chasco. O sea, su evidencia es lo que ellos decían antes del chasco. Los cataloga como pioneros cuando sabemos que la hermana White jamás y nunca dice que Guillermo Miller o Josias Litch eran pioneros. Los pioneros se refiere, el título es a los que fundaron el adventismo del séptimo día, los que luego del chasco estuvieron estudiando, lo dice la cita muy claramente. Vamos a ver. 3 de marzo, hace poquito, pero del año 1840. Philemon Russell está criticando a Josias Litch, otro de los pioneros en la iglesia adventista, por tener posiciones favorables ¿a qué? A la Trinidad. ¿Quién tenía posiciones favorables? Josias Litch, que era un pionero. Dice, pues según él, según Russell, los cristianos no son trinitarios. Russell, fíjese quién era, un editor de la revista Christian Herald de la Conexión Cristiana. Y es obviamente, si venían de la Conexión Cristiana, eran antitrinitarios. Y está criticando a Josias Litch y dice, oye, Josias Litch, tú estás enseñando la doctrina de la Trinidad. Pero ¿cómo es posible que siendo nosotros de este grupo adventista, tú enseñes la doctrina de la Trinidad? Y es que no todos los pioneros eran antitrinitarios. A.T. Jones, otro hombre influyente en la iglesia adventista, Jesús y Dios son de la misma naturaleza y sustancia.
Entonces, ¿cómo está eso de que los pioneros todos rechazaban la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo es que es todos? Aquí hace una cita de A.T. Jones donde dice que Jesús y Dios son de la misma naturaleza y sustancia. Y según él, en su entendimiento, o en su manipulación, porque ya a estas alturas no sé, quieren hacernos creer que eso significa que él estaba a favor de la doctrina de la Trinidad. Nada más lejos de la verdad, porque la Trinidad, una cosa es creer en la Trinidad, otra cosa es creer en la deidad, que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el Hijo literal de ser el único Dios verdadero y que es Dios con todos los atributos de Dios, con la misma naturaleza y sustancia de Dios, pero por herencia. No hay nada en eso de Trinidad. Ahora vean años más tarde lo que escribió Jaime White. Quienes dicen, Jaime White siempre fue arriano, antitrinitario y la atacaba y la hermana White nunca lo corrigió. Vean lo que más tarde escribió Jaime White. ¿En qué año está eso? ¿Están despiertos? Algunos están despiertos pero no alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, porque estamos despiertos pero no alcanzamos a ver hasta allá. La principal diferencia entre los dos grupos, está comparando a los bautistas del séptimo día y adventistas del séptimo día. La principal diferencia es que la inmortalidad del alma. Los adventistas del séptimo día sustentan la divinidad de Cristo de una manera muy parecida a los trinitarios. ¿Y qué dice él? Con lo cual, ¿se dan cuenta? Jaime White, que usan algunas citas tempranas de él para decir, Jaime White era antitrinitario y la hermana White no lo corrigió. Pero vean lo que él está diciendo. Somos muy parecidos. Además, ellos enseñan la doctrina de la Trinidad y nosotros con eso no tenemos ningún problema. Pero curiosamente, otros hermanos que citan las citas anteriores, cuando encuentran esta, como que se les borra de la mente. Y dicen, no, Jaime White era antitrinitario. Era antitrinitario. Toda su vida murió antitrinitario. Pero aquí estamos viendo que no, queridos hermanos. Si queremos ser honestos y al leer lo que escribieron algunos de ellos en su primera experiencia cristiana, sí tenían posiciones de la conexión cristiana, antitrinitarias, pero después fueron cambiando. Algunos de ellos. Y muchos de ellos nunca tuvieron posiciones arrianas. Creyeron firmemente en la doctrina de la Trinidad. Bueno, si queremos ser honestos, dice, el primero que debería ser honesto es él. Porque él está diciendo cosas que no dicen. Las citas, ya lo hemos venido demostrando. Y aquí otra evidencia más. Dice que con esta cita, Jaime White está diciendo que él se volvió trinitario. Falso, falso. Está diciendo que los adventistas tienen una posición más parecida a la trinitaria que a la otra posición. Y con el estar parecido a la Trinidad no tiene ningún problema, pero se está desmarcando. Está diciendo, nos parecemos a la posición en cuanto a Cristo. Es muy parecida, pero no es la misma. No somos trinitarios. Tenemos en cuanto a Cristo una posición parecida, pero no es la misma. Y justamente, él no entiende eso. ¿Cómo lo sabemos? Por todo lo que viene diciendo. Acabamos de leer una cita hace ratito de Jones, A.T. Jones. Él citó a A.T. Jones, donde A.T. Jones dice que Dios y Cristo tienen la misma naturaleza y sustancia. Y para él, dijo, eso, ahí está evidencia de que Jones cree en la Trinidad. Pero Jones, si tú lees los escritos de A.T. Jones, te vas a dar cuenta que él está en contra de la Trinidad. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Quién es el que no es honesto? Es él. Con esta cita, nosotros no la pasamos por alto y la decimos, yo la creo, claramente, y yo la digo. Pero lo que está diciendo es muy claro, está diciendo, nosotros tenemos una posición parecida a la de los trinitarios, pero no es la misma, no es la misma. Por eso es que seguimos siendo antitrinitarios. En cuanto a Cristo, ese aspecto se parece, pero no es la misma. Y es lo que él no entiende. Tristemente. Pero no ahora hablará de Elena de White. 1898, cuando aparece el deseo de todas las gentes, dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. ¿Qué quiere decir con esto? Está hablando de la preexistencia de Cristo y que Cristo es Dios como el Padre, no creado, como algunos sí enseñaban y como algunos hoy dicen, yo creo en Cristo, Hijo de Dios, creado. La hermana White está diciendo todo lo contrario. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Y los hermanos, entonces ¿cómo explicamos esto? Y mañana les voy a contar cómo le dan vuelta a esto. ¿Saben cómo dicen? Esa cita sí la escribió la hermana White, pero ¿saben? Algunos editores de sus libros las corrigieron. Dice, yo tengo las pruebas. Dicen ellos, yo tengo pruebas de que las manipularon.
Porque la hermana White era antitrinitaria, dice. Ella no creía en la Trinidad. Y uno le dice, ¿por qué esta cita? ¿Saben? La manipularon. Dicen ellos, yo tengo pruebas. Pero yo quiero enseñarle otras pruebas mañana. Letra de la hermana White. Aquí yo tengo documentos, copia de documentos de la hermana White, que mañana les quiero compartir. Es cierto que fueron manipuladas las citas trinitarias de la hermana White, y no tengo una, tengo varias. No falten mañana porque se las voy a enseñar mañana. Y los que no conocen la letra de la hermana White, aquí la van a conocer, ¿ok? Pero hasta mañana, hoy no. Bien, ahora lanza su argumento que según él, otra vez, es una prueba de Trinidad. Saca la cita del Deseado de toda la gente, de 1898, como evidencia de que la Elena de White cambió, primero. Y dice la cita, como la lee, ¿no? Como está en español, que en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Y luego lanza el argumento de lo que supuestamente dicen, que los editores cambiaron, que nosotros argumentamos pues que los editores cambiaron la cita y que la cita no la escribió así Elena de White, que fue cambiada, etcétera, ¿no? Él justamente responde la objeción con el engaño, porque si tú vas al inglés, si tú vas a la cita original del Deseado, lo que realmente escribió Elena de White, porque no estamos hablando de editorial, lo que Elena de White escribió, lo que dice la cita es, en Cristo hay vida original, no derivada, no prestada. Así. La palabra que no proviene y ni deriva de otra, la expresión de otra está agregada, no lo escribió Elena de White, ni los editores, o sea, no lo escribió ninguno de ellos, lo agregaron en la traducción. Tú vas a la cita del Deseado en original, en inglés, no aparece. Y no dice tampoco que no proviene ni deriva de otra, no se traduce así, debe traducirse, en Cristo está la vida original, no prestada. La palabra proviene también es agregada, dice no prestada, no derivada. Lo que simplemente la cita dice es que Jesús, la vida de Jesús no fue prestada, Dios se la dio, pero no se la prestó. Y cuando dice no derivada, lo que significa es, así como la luz de la luna es una derivación de la luz del sol, porque la refleja, la vida derivada es la nuestra, porque nuestra vida es un reflejo de la vida de Dios. No somos inmortales, no tenemos vida en nosotros mismos, pero Jesús sí la tiene. La de Jesús no es una vida ni prestada ni derivada, porque justamente el contexto de la cita está hablando de la resurrección de Cristo. Entonces, Cristo no vive porque el Padre le presta su vida o porque la vida de Cristo es un reflejo derivado de la vida del Padre. No. Cristo tiene vida en sí mismo, pero sí se la dio el Padre. Lo dice el mismo Juan 5, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo, ha otorgado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto es como un padre y un hijo, o como una madre y un hijo. Mientras el bebé esté dentro del vientre de la madre, la vida del bebé es derivada y es prestada. Pero cuando el bebé nace y sale del vientre de su madre, la vida del bebé ya no es una derivación de la vida de la madre, ya no es una vida prestada de la madre, es una vida engendrada. Eso es lo que no quieren aceptar ni entender y no lo entienden. Y por eso en su mente cuando leen esta cita, para ellos creen que esta cita niega absolutamente la verdad de que Jesús fue engendrado de Dios y que apoya absolutamente la Trinidad. O sea, ellos realmente no entienden el tema. Ok. Vamos a ver qué hay más adelante. Este autor de la Iglesia Adventista está llamando, está en portugués esto. Ay, perdón, no lo traje. Disculpa, sí se entiende. Es que yo me metí a revisar los sites en internet, tanto en inglés, en español y en portugués que estaban atacando, y ahí hay mucho que están atacando, tanto en inglés, en español y en portugués a la Trinidad. Entonces decidí a ver quiénes son los que critican en portugués a la hermana White. Encontré esta cita, pero debí haberla traducido. Bourdieu es llamado por Russell Hall como el precursor del trinitarismo. Dice, tan temprano como en 1864. Dicen, este hermano ya está enseñando, él es el precursor de las ideas trinitarias dentro de la Iglesia Adventista en 1864. Y él declara a Jesús como siendo igual a Dios y poseyendo toda la plenitud de la divinidad. Y esto era un pionero y lo enseñaba en 1864. Entonces, ¿dónde está el argumento de que los pioneros no creían en la Trinidad? ¿Dónde está el argumento si aquí uno que era antitrinitario está criticando a este hermano como uno de los pioneros que está enseñando esa doctrina de la Trinidad? Y la está enseñando bíblicamente.
Jesús siendo igual a Dios y poseyendo toda la plenitud de la divinidad. Y esto, dice él, ya lo enseñaba tan temprano como en 1864. Y qué curioso que los hermanos que dicen que los pioneros no creían, no han encontrado estas citas. Qué curioso, ¿eh? Pues aquí nos acusa de que nosotros no hemos encontrado esta cita y deja entrever, ¿no? De forma sarcástica que estamos mintiendo, pero resulta que creemos en la cita, en esa y muchas más. Por ejemplo, él seguramente no habrá leído el libro Cristo y su Justicia, donde en los primeros capítulos habla abundantemente de la divinidad de Cristo, diciendo que tiene todos los atributos de Dios, cosa con la cual estamos de acuerdo. Pero en el mismo capítulo donde dice todas esas cosas, también dice que Jesús nació del Padre desde los días de la eternidad. Es decir, no son ideas que se excluyen mutuamente. Jesús nació como el Hijo de Dios y cuando nació recibió todos los atributos de su Padre y eso no es trinitario. Creo que él no ha entendido la cita que él mismo leyó hace rato acerca de James White, donde él afirmaba que la posición de los pioneros estaba cercana a la Trinidad, a la posición trinitaria, pero que no era la misma. Y por eso es que no la logra entender y no logra diferenciar y piensa que estas citas donde él lee que Jesús es plenamente Dios son un apoyo a la Trinidad. Nada más lejos de la verdad. Ahora, vean lo que dijo Andreasen. Él era antitrinitario. Él no creía en la Trinidad. Y curiosamente estos hermanos lo citan y dicen, vean, este hermano Andreasen no creía en la Trinidad. ¿Y por qué hoy creemos? Ahora, pero no leen lo que él escribió más tarde. Dice él, recuerdo cuán asombrados estábamos. Estábamos, se refiere a varios. Cuán asombrados estábamos cuando fue publicado por primera vez el deseado de todas las gentes. ¿Qué año? ¿Qué año? Ya hace rato les di la fecha, por eso les dije 1890. ¿Okay? Cuando fue publicado de todas las gentes, porque contenía algunas cosas que creíamos eran increíbles. Entre otras cosas, ¿qué dice? La doctrina de la Trinidad, la cual no era generalmente aceptada por los adventistas de entonces. Sí, había un grupo que no la creía. Ahora, y cuando los hermanos leen esto, dice, ya ven, fíjense, Andreasen está diciendo que muchos de los pioneros no creían en la doctrina de la Trinidad. Y la creemos, la iglesia nos enseña porque los líderes han apostatado. Pero no alcanzan a leer lo que está escribiendo este caballero Andreasen. En su propio manuscrito vi las declaraciones que yo estaba seguro que ella no había escrito y que no podían haber escrito. O sea, este hermano supo que la hermana White había escrito y dijo, no, eso no es de la hermana White. Eso sí, la hermana White no pudo haber escrito eso. Algo a favor de la Trinidad, dice, no, la hermana White no lo escribió. Y él fue a visitar a la hermana White. Él quería estar seguro. Él quería saber si la hermana White hablaba de la Trinidad. Y dice, especialmente cuando fui golpeado con la nueva cita, ahora familiar del deseado de todas las gentes, en la versión en inglés 489, que dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Esta declaración en ese tiempo fue revolucionaria y me obligó a una completa revisión de mi posición y de la denominación. Nuestro hermano Andreasen, que en un principio no creía, y los hermanos lo usan, dice, ya ven, no creía. Pero no leen que él después dice, cuando yo leí la cita de la hermana White, y cuando yo fui y vi que ella había escrito en el deseado todas las gentes, wow, aquí está la letra de la hermana White. Ella lo escribió. ¿Notan la frase que él usa? Especialmente cuando fui golpeado. Cuando fui, ¿cómo es? La hermana White lo escribió y yo lo estoy viendo aquí con mis propias letras en la casa de la hermana White. No es posible. Me vi obligado a una completa revisión de mi posición y de la denominación. Bueno, lo único que puedo decir es lo siguiente. M.L. Andreasen no es un pionero. No tuvo que ver con ningún punto importante de la historia adventista. La única historia que él protagoniza, o que protagonizó, fue cuando se le quitaron las credenciales, por allá por la década de 50, en el cambio de la doctrina de la naturaleza humana de Cristo. Pero en lo que fue los años fundacionales del adventismo, él no participó, era un bebé, no es un pionero, era un pastor joven cuando, digamos que en los últimos años de Elena de White.
Pero no es ningún pionero. Así que decir que él era un pionero ya entramos en mentira. Entramos en mentira, en engaño, en manipulación, porque él no formó parte de ninguna de la fundación, ¿no? Digamos, de la iglesia, ni tampoco en la formación de la doctrina, de las 28 doctrinas originales adventistas. Y obviamente él, como otros, cambiaron su posición a la Trinidad. No fue el único. Es evidente que después de la muerte de los pioneros vino digamos, cambios, ¿no? Ahora, la cita de Elena de White, ya la hemos hablado, la volveremos a mencionar, no dice nada de Trinidad. Solamente quizás corrige una comprensión errónea de algunos, que ya había sido corregida por Dios en el mensaje de 1888. Repito, este hermano pastor necesita estudiar el libro que escribió Waggoner en 1890, 6 años antes del deseado, donde él ya dice cosas como las que dice Elena de White allí, que, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, que es igual a Dios, que tuvo todos los atributos de Dios, pero eso no contradice el hecho de que sea nacido de Dios en los días de la eternidad, como lo dice la Escritura, que haya sido engendrado en la eternidad, como lo dice la Escritura, y que de Dios haya heredado el nombre, como lo dice la Escritura, y haya heredado todos los atributos de Dios, como dice la Escritura. Ahora, una cita que aparece en el evangelismo y que es también cuestionada: Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Esta sí la traduje, pero faltó una letra que no. Nunca hubo un tiempo en que no haya estado en estrecha relación con el Dios externo. Cristo siempre ha existido desde la eternidad. No hay un momento donde Cristo no existía y sí existió. No, eso no es cierto. Y eso lo está enseñando la hermana White. Que los hermanos dicen, no, la hermana White no era trinitaria. No es cierto. Aquí el problema es que el pastor lee una cosa y en su mente interpreta otra. Nunca hubo un tiempo cuando Jesús no estuvo con el Padre. ¿Significa eso Trinidad? No. ¿Significa eso que no fue engendrado? Tampoco. Simplemente lee y en su mente lo que lee le significa lo que realmente no está diciendo. ¿Cómo es que ella nunca escribió a favor de la Trinidad? 1899, estando en Australia. Noten, no es después de su muerte. Ella todavía vivía y estaba en Australia, en nuestro colegio de Avondale. Le dijo a los estudiantes: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, y anda en nuestros terrenos. Bueno, todo tiene una explicación y un contexto, y siempre es bueno leerlo, hermanos. Estudiar por sí mismo, ser buenos marianos. Aquí tenemos la cita, leámosla. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Pero veamos la referencia. Manuscrito 66, 1899. Luego dice, ellos lo confiesan, lo reconocen. Extracto de un discurso dado a los alumnos del colegio de Avondale, Australia. Entonces, ¿lo escribió Elena de White? No, esto no lo escribió Elena de White. Este es un discurso que ella dio en el colegio de Avondale. Y otro lo escribió, lo mecanografió o lo taquigrafió, dependiendo de la metodología que usó. Pero ella dio el discurso, otro lo escribió, y luego se nos pasa aquí, se nos quiere hacer pasar como algo que Elena de White escribió por sí misma. No es lo mismo. No es lo mismo el discurso que ella dio a que ella lo haya escrito. Lo que es inspirado de ella, lo que Dios inspiró, son sus escritos. No sus acciones, por ejemplo. No sus interpretaciones, podríamos decir, personales. No tampoco sus predicaciones, conversaciones, diálogos. Eso no es inspirado. Un profeta, cuando es inspirado cuando escribe. Por ejemplo, imagínense el apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribió. Y todo lo que escribió Pedro es inspirado. Pero lo que hizo Pedro, las acciones de Pedro son inspiradas. Lo que Pedro dijo en diálogo, así normal, común y corriente, ¿fue inspirado? Lo que dijo antes, alguien dirá, no, pero es que lo que Pedro dijo antes del Pentecostés no. Cuando le dijo a Cristo que no fuera a la cruz. Jesús mismo le dijo que era un diablo. Apártate de mí, Satanás. Claro que no. Pero después tampoco. Cuando Pedro después, dice el apóstol Pablo que lo criticó porque él andaba judaizando. No comía con los gentiles cuando estaban los de Santiago en la iglesia, pero cuando se iban sí comía con los gentiles.
y tenían una posición dual. Entonces, las acciones de un profeta no son inspiradas. Los diálogos que hace un profeta, las conversaciones comunes y corrientes no son inspiradas. Ni siquiera podemos decir que toda predicación es inspirada. Lo que es inspirado del profeta es lo que Dios inspiró para que escribiera. En el momento que está escribiendo, ahí es cuando Dios lo toma. Y eso es lo que es inspirado. Entonces no hay certeza de que este discurso primero, haya sido bien transcrito. Hay que verlo. Eso no lo podemos certificar porque ya no podemos estar en ese momento presente. No hay ningún testigo. No quedó una grabación, fue un extracto. ¿Cómo se dice? Alguien que mecanografió lo que ya iba predicando. Eso por un lado. Y además, no sabemos si eso lo inspiró Dios o fue un discurso como el de cualquier pastor que predica un discurso. Eso es una realidad que tenemos que analizar y entender de lo que es de un profeta que es inspirado y qué es lo que no es inspirado. Muchos dicen que la hermana White guardó silencio cuando veía que líderes de la iglesia adventista atacaban a la Trinidad. Dice, la hermana White guardó silencio, no habló nada. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad eso? Vamos al año 1897. Todavía estaba viva ella. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera fuerza. ¿Cómo? Que se me durmieron ustedes. ¿Cómo podía ser detenido el príncipe del mal? Por la tercera persona. ¿Queda claro eso? ¿Es persona o es influencia? ¿Guardó silencio la hermana White? ¿Era antitrinitaria la hermana White? Entonces, si era, tenemos que quitar esta cita. Bueno, una vez más aquí vemos conclusiones apresuradas, sin contexto, tomando citas del espíritu de profecía. En este caso, obviamente, sí, es una escritura, una cita que escribió Ellen G. White, pero el punto aquí está en dónde lee él Trinidad. Supongamos que aquí Ellen G. White quiso decir tercera persona en un sentido literal, que no es lo que creemos. Cuando vemos todas las citas en un conjunto, entendemos que ya que está hablando el contexto de todas sus citas, de todos los libros y cartas y manuscritos publicados en vida, nos lleva a concluir evidentemente que cuando habla de tercera persona se refiere a un sentido simbólico, a un sentido de personalidad, tercera personalidad. Pero aún asumiendo que esto fuese literal, que dijese tercera persona, eso no significa Trinidad, porque Trinidad, repetimos, y busquen en el diccionario donde usted quiera, Trinidad significa que los tres son un Dios, o sea, que los tres conforman un Dios, que los tres cuando se unen conforman el Dios verdadero. Eso es lo que cree hoy día la iglesia, eso está en las creencias fundamentales. Dios es una unidad de tres personas, Dios no es una persona, ni es dos personas, sino ni tres personas, Dios es una unidad de tres personas, o sea que la unidad de los tres, eso es Dios. No es que cada uno por separado sea Dios, no, la unidad de los tres, eso es Dios, según la definición del mismo libro 28 Creencias Adventistas, pero el libro moderno. Entonces, de esa perspectiva, ¿en qué parte cuando ya dice la tercera persona, se convierte de tercera persona a que los tres son un Dios? ¿Se dan cuenta que es un gran salto? Es lo que se llama la conclusión de lo que está escrito. No es escrito está, sino interpretado está, concluido está, manipulado está. Entonces, no, la cita, cuando habla del Espíritu Santo como tercera persona, no dice Trinidad, tres en uno. No dice, no hay ni una sola cita, ni que ella haya usado la palabra Trinidad, ni donde ella diga una idea semejante a que estos tres son un Dios. Estos tres unidos conforman un Dios. No hay ninguna cita. La más cita que se le aparece es esta, la tercera persona de la divinidad. Pero ya. Entonces es allí donde está la gran diferencia. Y yo preguntaría, tanto que usan citas para de querer demostrar, ¿dónde está la cita de Ellen G. White que diga que hay que adorar al Espíritu Santo? Ojo, es escrita por ella en vida. No hablamos de un discurso dado en un colegio o discurso dado en otra iglesia. No, discurso no. Escritos inspirados. Ya hemos dicho, una conversación, un diálogo, un discurso, una predicación, aunque sea de un profeta, no es inspirado. Porque los profetas no están inspirados las 24 horas del día. El profeta es inspirado cuando Dios lo toma para escribir. Pero las 24 horas del día no está inspirado el profeta. Eso está claro en la Biblia y eso también está claro en el espíritu de profecía.
Otra más. 1905. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, y para que nadie se quede en la duda cuáles serán esos 3 poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. ¿Guardó silencio la hermana White? Y yo mañana le voy a enseñar. Aquí lo tengo. 1905. Vamos. Bueno, aquí tenemos la cita. Vamos a analizar la cita, la famosa cita del libro El Evangelismo. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Ya hemos dicho hace poquito que aunque hable de 3 personas en el sentido literal, eso no significa Trinidad. Debería existir una cita que diga estas 3 personas son unidas, un Dios. Sin embargo, vamos a ver que esta cita tampoco está correcta. Lo que dice no ha sido bien transcrito en el libro. Fíjense, aquí tenemos que interpretar esta cita siguiendo las reglas que ella misma nos dejó. Y lo primero que tenemos que ver es el contexto. Special Testimony Serie B, tenemos que ver la cita en su contexto. Y aquí, nos dice cuál es el contexto. No conseguimos la cita en la página web, pero hay una publicación hecha por Tim Poirier que se llama Ellen White and Current Issues Symposium 2006, donde habla de las declaraciones trinitarias de Elena de White, lo que realmente ella escribió. Y que pone este personaje una copia del manuscrito original de Elena de White sobre testimonios especiales. Y noten aquí en la parte que está sombreada en rojo, la carta, el manuscrito de Elena de White, ella dice 3 persons. Y ella corrige en la parte de arriba y pones alities, o sea, personalities. Ella misma cambia cuando corrige lo que está escribiendo. Y para que evitar confusiones, ella coloca la corrección. Hay 3 personalidades vivientes. Ella misma corrige de personas a personalidades. Esto está en la página 28 del artículo de Tim Poirier. Y sin embargo, a pesar de la corrección que ella hizo en su propio manuscrito antes de ser publicado, cuando los publicadores deciden hacerlo público, no colocan la corrección. Hacen caso omiso de la corrección que ella hace y lo dejan tal cual como les conviene, pues persons en lugar de personalities. Ella misma dice que siempre hay que verificar las cosas en su contexto. Y entonces viene la pregunta. Entonces, ¿cambió de posición la iglesia a partir de 1930, como afirman adventistas, exadventistas, católicos y otros que atacan a la iglesia adventista? ¿Cambió de posición la iglesia adventista? Vamos a ver lo que se escribió en la Review and Herald, que ha sido una de nuestras revistas casi desde el principio. Y esta revista, que la que estoy citando ahora, se escribió en septiembre de 1898. Noten, porque ellos dicen la iglesia adventista cambió de posición en 1930. Pero vamos a ver qué se escribía en septiembre de 1898 en el artículo titulado El Dios Hombre. Ahí se dice, el Dios Hombre es Emmanuel. ¿Cómo? Dios con nosotros. Dios con nosotros en la persona y la presencia del Espíritu Santo. ¿Cambió de posición la iglesia en 1930? No. En 1898 ya se enseñaba esto. Bueno, el artículo mencionado por el pastor en esta parte viene de la Review and Herald del 20 de septiembre de 1898. Y en la página 598 está el artículo de Goodman, que al final dice, de Goodman y sin Manuel, o sea, el Dios hombre es Emmanuel, Dios con nosotros en la persona y presencia del Espíritu Santo. Valga la pena decir claramente que esto es un artículo, no es de ningún pionero, esto es de King's Messenger, lo dice allí en la introducción del artículo. Es una reimpresión de otra revista. Lo que no dice es que en este mismo artículo, en esta misma revista, en unas páginas más adelante, 2 o 3 páginas más adelante, está otro artículo de Lowborough, Espíritu de Dios. Y en ese artículo se dice lo siguiente: el Espíritu de Dios, que es hablado en la Escritura, se habla en la Escritura como el representante de Dios, el poder por el cual Él obra, la agencia por la cual todas las cosas son hechas. O sea, se identifica el Espíritu como poder por el cual el poder de Dios y como la agencia. Más adelante dice, aprendemos de este lenguaje que cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos realmente hablando de su presencia y poder. No es de otra persona, sino de la presencia y el poder de Dios. Más adelante vuelve a mencionar, dice, el Espíritu de Dios se reconoce en la Biblia como la presencia de Dios, del Señor,
Noten la declaración hecha por nuestro Señor a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Los escritores bíblicos hablan en variedades de maneras de la obra del espíritu como el Señor dijo o hizo. Más adelante, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1, 1 y 2. Y luego explica, como aquí se usa la palabra referida, se refiere a la energía creadora de Dios, la cual se hace manifiesta o se hizo manifiesta en la creación. Luego menciona más adelante que se le titula el Espíritu como el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor y el Santo Espíritu. La primera expresión ocurre acerca de 25 veces. La segunda acerca de 30 veces. No, 13, o sea, 13 veces. Y la tercera solo 3 veces. Y dice, el uso de estos términos expresan la manifestación del poder de Dios. El Espíritu es hablado como el Espíritu de Cristo. También el Espíritu es hablado como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, significando lo mismo, como el Espíritu que es la representación de ambos, el Padre y el Hijo. Más adelante y al final diciendo, mostrándonos que el Espíritu de Dios, el cual controla a los profetas de la antigüedad, era el Espíritu de Cristo, el Santo Espíritu. Luego nos habla de la unidad del Espíritu y dice que a través del Espíritu, de un Espíritu es que la promesa de Dios se cumple en el creyente. Todo esto es dicho en el artículo de Loughborough, el Espíritu de Dios, en ese mismo revista. Vamos al año 1902. En la revista Sign of the Time, la hermana Fay escribió, cuando usted abiertamente renuncia al pecado y a Satanás, los 3 grandes poderes del cielo se comprometen a ayudarlo para que usted sea un vencedor. ¿Quiénes? Los 3 grandes poderes del cielo. Y ella no dice como el sabelianismo, el poder mayor, luego el otro poder más chiquito y luego el otro más chiquitito. Se comprometen, dicen los 3 grandes poderes del cielo. Bueno, mis amados, aquí lo que podemos anotar es la gran confusión mental que tiene aquí el pastor. Lee 3 poderes literalmente y en su mente entiende Trinidad. ¿En qué momento 3 poderes significan 3 personas que unidas conforman un Dios? En su mente solamente. Vamos ahora al último argumento que presentan y concluiremos el video por hoy. A ver, 1913 se escribió lo siguiente: para beneficio de los que desean conocer más detalladamente las creencias cardinales de la fe que sostiene nuestra denominación, declaramos que la Iglesia Adventista cree en la divinidad, en la divina Trinidad. Esta Trinidad está formada por el Padre Eterno, un ser personal y espiritual, omnipotente, omnisciente, infinito en poder, sabiduría y amor, por el Señor Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, por quien todas las cosas fueron criadas y por medio de quien la salvación de las huestes de los redimidos será consumada, y en el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. 1913, la Iglesia Adventista dice, esto es lo que creemos. Mencionan otras doctrinas, pero yo estoy destacando ahorita esta. La Iglesia Adventista cree en la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cómo es posible que dicen que fue a partir de 1930? Bueno, mis hermanos, aquí en este último argumento presenta una cita de una revista en la cual ya hemos verificado, sí dice cómo la presenta ahí, pero no tiene ningún autor. No sabemos quién lo escribió, puede ser que haya sido el editor de la revista de ese momento, de 1913. ¿Y qué podría representar esto? Bueno, que el espíritu del cambio ya estaba presente en esa época. Así que, ¿qué podríamos decir? ¿Que todo lo que se escribe en la revista, la Review Herald, era inspirado por Dios? No. ¿Que era la voluntad de Dios? No. Tenemos artículos, por ejemplo, de otro tema, donde en una ocasión se escribió sobre la inspiración de las Escrituras, y se dijo que las Escrituras tenían un canon dentro del canon, que habían libros y palabras que eran más inspiradas que otras dentro de la Biblia. En una ocasión se dijo eso, y Elena de White respondió y dijo que los artículos que se escribieron en la review sobre la inspiración no fueron inspirados por Dios. ¿Eso qué es lo que nos deja entrever? Básicamente lo que ya he dicho, que no todo lo que se escribe en la revista viene directamente de Dios, que no todo lo que se dice en la revista está en armonía con la palabra. Es algo que quizás no comprenden este hermano Estrada, porque quizás siendo él de México, como yo de Venezuela, como digamos todo el mundo de habla hispanoparlante, todo el mundo hispanoparlante de habla hispana, latinoamericano, etcétera, no entendemos la libertad religiosa, no entendemos la libertad de pensamiento.
Y la iglesia pues ha tomado esa posición actual de que del dogma, ¿no? Del credo, de que si no dice conforme al credo no se permite nada, ninguna voz disidente. No era así en el tiempo de los pioneros. Lo que sí evidencia este artículo es que ya había algunos que estaban queriendo un cambio, queriendo acomodarse a las doctrinas católicas, como también lo hubo en Israel cuando pidieron un rey, que querían acomodarse a las naciones que los circundaban. Y justamente esta cita está al final, o sea, ya casi al final del ministerio de Elena de White, 1913, o sea, 2 años antes que ya muera. Y sabemos que después de su muerte ocurrieron unos cambios. O sea, este espíritu de cambio ya estaba presente y esperaban que muriesen, pues, los pioneros. Así que, mis hermanos, todos los argumentos que ha presentado aquí el doctor han sido, pues, refutados, mostrados, el engaño, el error, la falsa referencia, para que usted quede plenamente establecido y claro en lo que es este aspecto de nuestra historia como adventista. ¿Qué recomendamos siempre? Sean bereanos, estudien por ustedes mismos, no se crean todo lo que le diga. Usted vaya, verifíquelo. Ahora tenemos la oportunidad del internet para verificar todos estos artículos, leer su contexto y ver realmente lo que fue dicho. Esta ventaja tecnológica la ha permitido Dios para que no haya excusa, para que nadie quede diciendo es que eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que escuché. No, todos podemos ser buenos bereanos constatando por nosotros mismos qué es lo que dice la Escritura, qué fue lo que realmente escribió Elena de White y qué fue lo que realmente dijeron nuestros pioneros. Que el Señor les bendiga y que sea de edificación. Si este video te ha gustado, dale me gusta y compártelo con todos los hermanos adventistas de tus contactos. Que Dios te bendiga. Chao, chao. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.